Buenos días a todos otra vez y me oís, ¿no? ¿Me oís todos? Fenomenal. Vale, tengo aquí algunos comentarios. Fenomenal. Pues bienvenidos otra vez a nuestro evento Inspiring Workplaces. Es nuestro evento de referencia en cuanto a gestión de personas y formas de trabajar. Lo organizamos desde Utopic School, el ecosistema de aprendizaje de Utopicus. Y hoy vamos a hablar, es nuestra última edición antes del verano, vamos a hablar sobre la transición de espacios flexibles a personas flexibles, capaces de aprender, adaptarse y cambiar su forma de trabajo constantemente. Lo vamos a hacer en una conversación con Gabriela Pica. Gabriela, si quieres saludar para que sepan quién eres, Brand Manager de LinkedIn. Hola a todos. Miriam Pérez Morillas, que es Head de Global Properties en Santander. Hola. Y José Luis Puche, que es Director General de Medios en Endesa. Buenos días. Buenos días. Vamos a charlar con todos unos 40 minutos. Si tenéis preguntas, comentarios, dudas, por favor ir poniéndolo en el chat para que contestemos en los últimos 10 minutos y empezamos. Y antes de nada, por favor, me gustaría que, yo no os voy a presentar más, me gustaría dedicar unos minutos a conoceros de forma más cercana a vosotros y que nos contéis quiénes sois, qué os ha llevado hasta el punto en el cual os encontráis hoy en día profesionalmente y en qué consiste el trabajo de cada uno. Cualquier otro punto que queráis decir sobre vosotros, bienvenidos. Vamos a establecer un orden, si queréis, para que no nos liemos. Como he empezado a presentar a Gabriela primero, si queréis hacemos ese orden. Gabriela, Miriam y José Luis. Y luego, por favor, si queréis interrumpiros, comentar algo, lo que queráis. Bueno, bien. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por la invitación. Súper encantada de estar aquí con todos vosotros. Me presento. Yo soy Gabriela Pica, Brand Ambassador de LinkedIn para España y Portugal y para Italia también, LinkedIn Italia. Soy italiana, pero soy en realidad ciudadana del mundo porque nací en Somalia, en África, y justo después de Somalia me fui a América del Sur, en Perú, y mis padres tuvieron la grandísima idea de mudarse a Perú justo en el periodo del terrorismo de Sendero Luminoso, que no sé quién se acuerda en los años 80 de este fenómeno, pero bueno, estoy aquí, o sea, no pasa nada. Pero fue un momento bastante difícil para vivir. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque este background internacional me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado mucho en llegar a trabajar en empresas súper importantes a nivel de estratégico internacional, como fue McKinsey, por ejemplo, que es una de las consultorías más importantes a nivel global, y aterrizar en LinkedIn. Y en LinkedIn, gracias a mi background internacional, puedo trabajar para dos countries diferentes, para España y para Italia. Antes de todo, como Brand Ambassador, que quiere decir, soy embajadora de la marca fuera de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo relaciones con las universidades, con las escuelas, con las asociaciones no profit, con instituciones, para hacer conocer al mundo qué quiere decir estar en LinkedIn, cómo moverse en la plataforma, y cuáles son las ventajas para estar en la plataforma. E internamente yo trabajo al lado de los country managers de Iberia y de Italia, y me ocupo esencialmente de eventos de relación, no eventos de producto. Y lo que hago, lo que queremos nosotros es mostrar que LinkedIn no es solo una plataforma virtual, pero que LinkedIn quiere ser también un espacio físico donde poder acoger nuestros empleados antes de todo, pero también nuestros clientes y sobre todo C-level ejecutivos, para hacerles entender cuánto es importante la relación. Esto es. Perfecto, muy bien. Qué interesante, Gabriela, tu vida, tu trayectoria desde el principio. Y Gabriela ha venido a hablar con nosotros como Brand Ambassador, como Brand Manager de LinkedIn, sobre todo para contarnos qué es lo que está ocurriendo en LinkedIn internamente. Y ahora me gustaría hablar contigo, Miriam, y aprender un poco más sobre ti. Hola, bueno, pues muchas gracias también por invitarme. Yo, como decía, soy Head of Global Properties en el Grupo Santander, y estoy aquí pues por la vida y las casualidades, por una experiencia, como decía Gabriela, y la mía ha sido más condensada en el tiempo, de 10 años en Estados Unidos, que han sido intensos y muy interesantes.
bueno, y personalmente por la generosidad de una mujer fantástica que siempre tengo conmigo presente. Entonces estoy aquí por eso. ¿Y qué hago? Pues al final nuestro trabajo, en lo que tratamos de hacer es que la estrategia inmobiliaria del Grupo Santander sea coherente a nivel local y en conjunto como grupo, y que sea consistente también con nuestra misión como grupo, con nuestros clientes, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago es trabajar con los equipos locales para alinear sus estrategias, revisar operaciones estratégicas importantes, y después, en el caso que nos ocupa, también en el diseño de cómo vamos a utilizar nuestro espacio y cómo nuestro espacio da una respuesta al tipo de organización que somos, ¿no? Vale, muy bien. Y qué bonito cómo llegaste ahí. Luego, si quieres, nos cuentas quién es esta mujer maravillosa. Sí. Y José Luis, ¿sabes lo que nos quieres contar tú? Pues primero, gracias también por la invitación. Yo tengo la responsabilidad de la Dirección General de Medios de Endesa desde hace 5 años y me ocupo básicamente de patrimonio, facility management, servicios, seguridad y control de contratistas. Antes de eso estuve otros 5 llevando recursos humanos y organización, cuando Endesa tenía también la responsabilidad de Latinoamérica, y antes de todo eso fui responsable de la dirección de auditoría. Sé que llevo en Endesa mucho tiempo, ya 20 años. 20 años. Correcto. Y antes pues he pasado por sectores variados. He estado en el mundo de los medios de comunicación, estuve en el sector automovilístico, estuve en la industria química y farmacéutica y empecé en los servicios marítimos, de manera que he estado en sectores muy distintos, geografías muy distintas también, pero haciendo básicamente lo mismo, que es ocuparme del dinero y de la gente, básicamente. Vale, perfecto. Pues me gustaría saber un poco más sobre vuestro rol. Vamos a cambiar el orden ahora de quién habla, porque Miriam y José Luis estáis en un rol en el cual hoy toma más relevancia que nunca, ¿no? Me gustaría saber cómo ha cambiado vuestro día a día y al final qué nuevas responsabilidades adoptáis, con quién trabajáis de forma transversal y qué está ocurriendo en este momento. Y también, Gabriela, como embajadora de marca, ¿qué rol adoptas en esta situación sin precedente? Si queréis, a ver, os voy diciendo el orden. Miriam, que te he mencionado la primera. Sí, bueno, nosotros en realidad la forma de trabajar realmente no ha cambiado tanto, porque nosotros sí que estamos muy acostumbrados desde hace bastante tiempo a trabajar transversalmente. Entonces, en todo lo relativo, todo lo que afecta a personas y espacios, que al final es casi todo, trabajamos de siempre muy cerca con recursos humanos, con comunicación, con servicios generales, con tecnología. Entonces, ahora obviamente se ha reforzado esa comunicación, y ese trabajo en equipo ha sido y está siendo muy intenso, pero la realidad es que la fórmula de trabajo es una fórmula que estamos practicando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, nuestros espacios actualmente, que ya son bastante flexibles, diría yo, son el resultado de un modelo diseñado con todos estos grupos en 2015. O sea, que en realidad forma parte de nuestro ADN trabajar de esta manera. No sé si nos quieres contar un poco más sobre los espacios. Sí. Nosotros en 2015 empezamos un poco a pensar en cómo adaptar los espacios a nuestra forma de trabajar más flexible. Desde luego todavía hay camino de crecimiento, pero los espacios están muy adaptados a los distintos tipos de actividades, más allá de los grupos de personas. Entonces tenemos muchísimo espacio de colaboración, cada vez más espacios para trabajos en proyectos, en Agile, tenemos un montón de espacios informales, espacios colaborativos de exteriores. Entonces, al final, ese diseño del espacio, pues ahora seguramente tendremos que darle una vuelta de tuerca más, pero lo cierto es que está y fue diseñado y muy bien comunicado, un trabajo de escucha muy importante por parte de recursos humanos. Pues eso, hace ya 5 años que empezamos a quitar los despachos. Bueno, pues un poco el reflejar en el espacio
lo que somos como organización, ¿no? Que es básicamente, insisto que tenemos mucho camino, pero que somos en genérico una compañía bastante flexible y muy de colaborar entre los diferentes grupos. Claro. Qué frase más buena, ¿no? Reflejar en el espacio lo que somos. Me ha encantado esa frase. José Luis, tú además has estado tanto en recursos, no se te oye, creo que has dicho algo, has estado tanto en recursos humanos como en medios, así que también nos vas a poder contar una visión muy holística. ¿Cómo ha cambiado tu día a día al final con esta situación? Pues ha cambiado mucho, porque a nosotros nos ha tocado estar en la primera línea del problema. Tuvimos que reinventar algunos de los procesos que tienen que ver con el mundo de los servicios, tuvimos que reinventar la logística porque fue nuestra responsabilidad hacer llegar los EPIs a todas las unidades que estaban pidiendo el puesto de trabajo, y nos ha tocado a nosotros también diseñar un proceso para darle la vuelta al camino. Nos había preocupado desde el principio contribuir a la conciliación, y para contribuir a la conciliación nos parecía que la mejor manera era llevar la casa a la oficina, de manera que un empleado de Endesa pues tenía desde el trabajo en la oficina acceso a muy buena parte de los servicios que requiere en su vida diaria. Tú en Endesa podías llevar la ropa a la tintorería, podías hacer que te lavaran el coche o que te pasaran la ITV. Y lo que hemos intentado estas últimas semanas es llevar la oficina a la casa. De manera que hemos tenido que dar la vuelta al camino recorrido, y ahí es donde a mí me parece que hay todavía muchísimo trabajo por hacer. Nuestra aspiración, también hemos modificado los espacios de trabajo de manera sustancial, y esa aspiración ha sido digamos, optimizar los metros de oficina, y fíjate que nos parecía que llegar a estándares de más o menos 10 metros cuadrados por empleado pues era una aspiración ambiciosa. Luego la duda que me ha quedado a mí es si la gente tiene en casa 10 metros cuadrados para trabajar, ¿no? Eso es una... Claro. Luego os preguntaré más sobre estas medidas que estáis llevando a cabo. Os voy a pedir a los tres que mientras que habla uno, los demás los silenciemos porque se oye eco. Gabriela, y cuéntanos tú qué rol adoptas en esta situación y cómo habéis gestionado. Sí, yo quería un poco unirme a lo que decía Miriam antes, porque también nosotros somos una empresa que ya estaba acostumbrada a este tipo de trabajo, ya estábamos acostumbrados a trabajar en remoto. Eso no quiere decir que lo hacíamos al 100% como lo hemos hecho durante el lockdown, pero había mucha flexibilidad y estábamos bastante preparados para gestionar el trabajo desde casa. Y después, pero me uno también a lo que ha dicho José Luis. Ha habido casos, por ejemplo, en Dublín, nuestra sede europea, la Casa Madre Europea está en Dublín. Había mucha gente que se había alquilado casas muy pequeñas porque el espacio de trabajo era esencialmente el de la oficina. Un espacio de vida, un espacio como si fuese la casa, porque nosotros llegábamos en Dublín, la oficina de Dublín es maravillosa, llegabas, tenías el catering por la mañana, podías desayunar, podías comer como te podías quedar a cenar. Entonces mucha gente, como Dublín es una ciudad muy cara, con alquileres muy altos, los jóvenes, hay muchos jóvenes en esa empresa, se alquilaban pisos muy pequeños para ir, pero iban a trabajar en la OFI, ¿no? Y la flexibilidad para ellos era ir a trabajar a la OFI. Entonces, lo que hemos hecho, nosotros hemos dicho, hay mucha gente que no está equipada para trabajar. Bueno, yo en Italia, por ejemplo, lo estábamos, en España lo estábamos, pero en Dublín no todos lo estábamos. Entonces, lo que hemos hecho, y lo quería comentar después luego, es pensar en estas personas que vivían solas, que vivían en pisos pequeños, y darles la posibilidad de tener todos los instrumentos necesarios para poder trabajar en casa. Y ese sigue siendo un problema bastante gordo, porque también había mucha gente que no era de Irlanda y quería volverse a casa, pero no ha podido hacerlo. Y también el pensamiento de intentar gestionar las expectativas de estas personas ha sido bastante desafiante, porque no podían dejar el país.
Y yo como embajadora de marca, aunque no es mi rol, no ha sido mi rol, era estar al lado de los country managers para gestionar al día a día de estas emergencias, que podían ser de falta de conexión, es muy estúpida como cosa, pero mucha gente no tenía wifi en casa. Y la conexión hotspot con el mobile no era suficiente, entonces hemos tenido que pensar cómo hacerlo, cómo gestionarlo, renovar los contratos con todas las empresas de móviles, que ya sea en Italia como en España. O sea que ha sido mucho trabajo de poner en marcha algo que lo estábamos haciendo, pero no al 100%. Gabriela, luego te preguntaré también sobre lo que estáis haciendo en España, porque habéis lanzado muchas iniciativas en Dublín y también para entender la situación en España. Pero antes de nada, los tres pertenecéis a empresas con espacios increíbles, espacios fantásticos, y me gustaría ver cómo abordabais estos espacios antes del COVID. Miriam, tú ya nos has contado un poquito, pero ¿qué función consideráis tiene el espacio en el desempeño del trabajo del empleado? Bueno, yo lo primero quería aclarar que lo que me refería a que ya estamos trabajando así es en una forma un poco transversal de los diferentes roles, ¿no? O sea, de recursos humanos, tecnología. La flexibilidad existía, de hecho nosotros teníamos ya algo que llamamos flexiworking, que permite precisamente trabajar de diferentes maneras y lo tenemos como parte de los beneficios de empleado y de nuestra filosofía de empresa. No estábamos acostumbrados a trabajar todos en remoto en absoluto, pero la verdad es que pasó de un día para otro porque, bueno, sí que tecnología lo ha dado todo en estos meses. Estábamos preparados para trabajar desde casa, aunque no lo hubiésemos probado, y entonces fue todo bastante rápido. Pero en cuanto a los espacios, nosotros hace mucho tiempo que pensamos que el espacio tiene un poco que acompañar al empleado en su camino, ¿no? En el camino diario, y que eso supone, pues no solamente cuando estás sentado en tu mesa trabajando, sino qué tipo de reuniones tienes, qué supone tener una reunión informal, un café. Nosotros, hay una cosa que a mí personalmente me gusta hacer y tengo el espacio para hacerlo, que es pasear, tener reuniones paseando, ¿no? Entonces, en lugar de quedar para tomar un café, pues yo quedo para dar un paseo y charlar sobre un tema. Entonces, nuestros espacios están un poco preparados para esto y ha sido pues lo que os decía, ¿no? Un proceso de escucha. En cuanto a dónde estábamos antes del COVID, estábamos empezando a darle una vuelta de tuerca porque nosotros, bueno, pues ahora estamos con espacios, o sea, con un espacio por persona, con un escritorio por persona, y nos damos cuenta de que eso ya no necesariamente responde a la manera en la que estamos trabajando. Entonces, justo antes del COVID, estábamos preparando un piloto para romper ese 1 a 1, ¿no? Para ver cómo podíamos ganar en otro tipo de espacios, porque la realidad es que estamos más tiempo trabajando en equipos que trabajando solos en nuestra mesa, ¿no? Entonces, ¿qué vuelta podíamos darle a eso? Y luego, además, esto que os decía del flexiworking también hace que no estemos todos en la oficina todos los días. Entonces, bueno, estábamos un poco empezando a revisar el espacio, no el modo en el que se usa, pero sí un poco dándole una vuelta a esta forma en la que estábamos evolucionando como compañía. Y ahora, pues supongo, estamos en ello, pero más acelerado, ¿no? Porque ahora ya trabajamos muchísimo más flexible todavía. Claro, perfecto, Miriam, muchas gracias. Luego hablaremos de esta transición, ¿no? De lo que estás diciendo de espacios flexibles a personas flexibles. Vosotros, por ejemplo, a través del flexiworking. Gabriela, ¿nos puedes contar un poco de vuestros espacios antes del COVID? Bueno, nosotros hemos creado un espacio en España muy interesante. Ha sido creado por un estudio italiano de arquitectura, Prisma. Nos ha reunido todos, a nosotros empleados, hace unos 4 años, y nos ha pedido un poco lo que queríamos de nuestro espacio laboral. Y este espacio es súper interesante porque es un espacio que representa la península ibérica, porque transmite todos los valores que hacen especial el pueblo español, como ha creado, por ejemplo, en el centro de la oficina lo que llamamos el patio de la luz, que es una cocina donde hay una ventana muy grande arriba, donde se refleja como si se reflejara
el sol en toda la oficina, que es el centro neurálgico de la oficina, donde nosotros desayunamos, los empleados llegan por la mañana, desayunan juntos, encontramos el jamón, el aguacate y la leche y los huevos, y es un lugar donde nosotros, empleados, nos sentimos muy cómodos, muy en casa, y ahí también comimos. O sea que es el espacio de la oficina de Madrid, así como las otras oficinas europeas que han sido creadas, por lo menos manteniendo más o menos el mismo estilo, pensando en el país en el cual estaban, usando, por ejemplo, han sido una cosa muy interesante, ha sido construida con proveedores locales, o sea, no con materiales extranjeros, pero con materiales y proveedores españoles, y la oficina misma se respira España. Y las salas, por ejemplo, se llaman como los más importantes personajes de España. Una se llama Nadal y es una sala toda que parece un campo de tenis. Otra se llama Adrià, es una sala muy interesante también desde el punto de vista culinario. O sea, y todo esto ha salido de los empleados. O sea, a través de nosotros, a través de varias reuniones con nosotros, y hemos decidido nosotros cómo queríamos el espacio. Estamos todos en Open Space, también nosotros estamos uno cerca del otro, no sé cómo, bueno, sí, más o menos sabemos cómo vamos a volver. O sea, va a ser un poco diferente, pero lo que esperamos es que sea siempre un polo de atracción para nuestros talentos y también para nuestros clientes. Perfecto, Gabriela, muchas gracias. Al final es, como decías también, que hacéis tanto en Dublín como en España, no es que la oficina sea una segunda casa. Y me ha parecido muy interesante lo que dijiste antes, que se cogen en Dublín, por ejemplo, casas pequeñas porque van a pasar su tiempo y también van a socializar en la oficina. Sí, lo tenemos también en España. Hay gente que vive sola y que no vive en familia y que utiliza el espacio físico del trabajo como si fuese su casa. Claro. Viene temprano por la mañana, a veces se van al gimnasio, llegan a la oficina temprano, dejan el ordenador y se van al gimnasio y vuelven. O sea, es un espacio realmente donde te sientes en casa y no es formal en absoluto, es súper informal y hay una buena relación también gracias al espacio y gracias también al Patio de la Luz, que es un lugar de atracción de los empleados. Hay una relación estupenda entre nosotros mismos, o sea que el espacio ayuda muchísimo. Claro. Muy bien. Y José Luis, ¿qué función consideras tú que tiene el espacio en el desempeño del trabajo del empleado? Pues es fundamental. Al final se pasa una tercera parte del día trabajando como mínimo, de manera que es esencial que el puesto de trabajo pues reúna una serie de características que favorezcan lo que nosotros consideramos que es fundamental, que es la aplicación de los 4 valores que tenemos en el grupo Enel, del que Endesa forma parte, que son proactividad, responsabilidad, innovación y confianza. Eso, que son valores y se tienen que derivar en comportamientos, son los que hemos pretendido, a través de la transformación de los espacios de trabajo, pues favorecer el ejercicio de esos 4 valores. Empezamos en el año 2015 una iniciativa que aprobó el Consejo de Administración consistente en transformar el parque de las 210 oficinas que teníamos en España y hemos sido tremendamente activos en eso y hemos dejado para el final el proyecto de apertura de las grandes sedes que ya hemos empezado en la principal, en la de Madrid, de manera que estamos ya trabajando al menos parcialmente en formatos muy abiertos, donde esto de la disposición del uso casi en propiedad del despacho o de la sala ha desaparecido y hemos abierto los espacios. Eso favorece enormemente ahora, y lo hemos comprobado, la vuelta al trabajo. De manera que menos mal que lo hemos hecho. No llegamos a los niveles de Gabriela porque tenemos edades medias en la plantilla, en torno a los 45 años. Por lo tanto, es implanteable que la gente viva sola, más bien al contrario. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Nos estáis haciendo varias preguntas. Voy a contaros un poco la estructura de la entrevista para que veáis que vamos a ir contestando a todas las preguntas. Ahora, como ya Miriam, Gabriela y José Luis saben, os voy a hacer unas preguntas
bastante similares, pero importante identificar cada una. Y luego pasaremos más a la parte de flexibilidad de personas. En cuanto a las 3 preguntas que vamos a hacer ahora y que vamos a comentar, vamos a hablar sobre cómo gestionasteis la situación de deslocalización de equipos al principio, qué iniciativas lanzasteis para mantener la productividad y colaboración entre equipos, y vamos a hablar también un tercer punto muy importante, que es la vuelta a la oficina. ¿Cómo lo estáis gestionando? Y luego ya pasaremos a la parte de flexibilidad de personas. Nos están preguntando puntos bastante técnicos, pues desde qué estáis haciendo con el aire acondicionado, pues cómo estáis asegurando que los espacios son seguros en la vuelta a la oficina, con lo cual, antes de poner estos 10 minutos los últimos para preguntaros esto, también tener en cuenta que nos están preguntando sobre temas muy relacionados con la seguridad del espacio. Así que empezamos con la primera pregunta de estas 3. Vamos a hablar sobre los últimos meses. ¿Cómo habéis gestionado el COVID y la deslocalización de equipos? Gabriela, ¿quieres empezar? Bueno, nuestra empresa ha cerrado inmediatamente todas las oficinas en cuanto hemos tenido digamos que la emergencia salió de Asia, cerramos las primeras oficinas en Asia, pero la primera en Europa fue la de Italia. Y después del cierre de Italia, LinkedIn ha decidido cerrar todas las oficinas a nivel mundial. Y la línea era de no volver a la oficina. Nos han dicho qué es lo que podemos coger de la oficina. Bueno, hemos dicho qué es lo que podemos coger de la oficina y qué es lo que podemos llevar a casa. Y como nos hemos dado cuenta que no todos, como decía antes, estábamos acostumbrados a trabajar en casa, hemos dado la posibilidad a los empleados de gastar hasta $300 para comprarse sillas ergonómicas y para llevárselas a casa. Y hemos dado la posibilidad de comprarse equipos IT, como por ejemplo los teclados, los ratones o algunos cables. Y también con esto hemos dado un importe específico para gastar, para poder tener todos los instrumentos para poder trabajar desde casa. Y además hemos dado la posibilidad de pagar Wi-Fi con un importe de 50 euros al mes. Quien no tenía Wi-Fi en casa lo podía instalar o podía utilizar las cards y gastar estos 50 euros al mes. Esas son las primeras medidas inmediatas que hemos tomado. Y luego, lo que quería decir luego, hemos estudiado muy bien cómo teníamos que trabajar desde casa, porque había cambiado completamente la forma de trabajar y ayudar a nuestros empleados a entenderlo. Pero eso lo voy a decir luego cuando vas a hacer la otra pregunta, que voy a decir exactamente qué indicaciones hemos dado para trabajar desde casa. Perfecto, Gabriela, muchas gracias. Miriam, ¿nos cuentas un poquito cómo habéis abordado vosotros la situación? Nosotros, hemos ido cerrando sedes un poco siempre en consonancia con los gobiernos, o sea, con las indicaciones a nivel gubernamental de cada uno de los países. En España en concreto, cuando cerramos las sedes en España, el centro corporativo, pues ya estaba cerrado las oficinas de Asia y la de Milán. Y fue muy rápido, fue el mismo día 9 por la noche, nos dijeron que salvo que tuviésemos que recoger algo, que no volviésemos a la oficina al día siguiente, con lo cual de una manera muy rápida la gran mayoría de los centros corporativos estaban vacíos. Como sabéis, nosotros fuimos declarados actividad esencial, con lo cual las oficinas funcionó de una manera un poco distinta, tratamos de mantener el servicio al público, tratando de proteger a las plantillas también, pero ahí ha funcionado un poco distinto. Desde el primer momento ha habido mucha comunicación, o sea, yo diría que ha habido 2 factores muy importantes en esto, que ha sido la comunicación y la tecnología, y las 2 cosas han funcionado muy bien. Y desde recursos humanos, la verdad es que, y esto lo digo como empleada más que otra cosa, ¿no? La experiencia ha sido brutal, se ha gestionado muy bien, desde el grupo se ha dado comunicación permanente. Nuestra presidenta ha estado con charlas permanentes con todos los empleados cada 2 semanas. Yo creo que eso ha dado mucha sensación de pertenencia y de estar todos un poco a lo mismo.
nos han dado muchísima formación, tanto en cómo organizarse para trabajar desde casa, como bueno, nosotros estamos utilizando Teams, pero antes no lo utilizábamos tanto. Nos han dado muchísima formación para utilizarlo, para poder gestionar los equipos y las reuniones. Se nos han dado muchas indicaciones para mantener el contacto entre los equipos y la verdad es que ha funcionado muy bien y muy naturalmente. Curiosamente, ¿no? Desde el principio ha funcionado muy bien. También, como decía Gabriela, el banco ha facilitado equipamiento, tanto sillas ergonómicas como pantallas, teclados, ratones, y yo diría que básicamente eso ha sido, bueno, y por supuesto hemos estado trabajando porque el banco desde el primer momento se involucró en tratar de conseguir, bueno, hicimos un fondo con otras empresas y el banco ha estado en ese sentido muy involucrado en poder conseguir material para traer a España y donarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de trabajo ya digo que creo que fundamentalmente la tecnología, recursos humanos y la comunicación en este periodo de cuarentena han sido fundamentales y han funcionado muy, muy bien. Muchas gracias, Miriam. Y sí, la verdad es que indispensable está pues, la constante formación, ¿no? Para adaptar a los empleados a estas nuevas situaciones. José Luis, ¿cómo habéis gestionado vosotros la deslocalización repentina de los equipos? Nosotros teníamos la ventaja de contar con una matriz que está en Italia y por lo tanto conocíamos lo que estaba pasando allí, recibíamos información puntual de lo que estaba haciendo Enel también en Italia. Eso nos ha ayudado mucho porque nos permitió anticipar el problema. Desde bastante antes de que se declarara el estado de alarma aquí en España, nosotros ya disponíamos de un equipo de trabajo que estaba preparando pues lo que iba a ser digamos, la toma de decisiones en el momento en que la situación sanitaria lo requiriera. Y ahí estábamos nosotros, teníamos mucha presencia a través del área de servicios y de seguridad y estaba también recursos humanos, sistemas, porque la conectividad luego se ha demostrado que ha sido crucial para mantener la empresa en funcionamiento, en el bien entendido de que nosotros también como la banca somos servicio esencial y por lo tanto la garantía del suministro eléctrico era una obligación absolutamente irrenunciable. De manera que vaciar las oficinas fue relativamente fácil porque estaba muy bien preparado, de manera que entre el jueves 12 y el viernes 13 no quedaba nadie en lo que son los edificios administrativos y desde el primer momento la verdad es que hemos notado que los procesos se seguían manteniendo con absoluta normalidad. No ha habido ningún impacto en la productividad ni en el funcionamiento diario de la compañía. Ha sido un gran descubrimiento. Muchas gracias, José Luis. Habéis hablado ya bastante todos de la productividad, la colaboración, pero por si queréis mencionar algo más, me gustaría saber qué iniciativas habéis lanzado para mantener esta productividad que dices, José Luis, por ejemplo, que se ha mantenido, la colaboración. Miriam, tú has hablado de la importancia de recursos humanos, de la tecnología, de la formación, pero ¿qué habéis hecho para mantener tanto la productividad y la colaboración y como la seguridad y la calma durante el teletrabajo, que además era un teletrabajo muy especial en esta época de crisis? Pues en nuestro caso, de verdad que la parte de la productividad es que ha sido muy natural. Es que desde el primer momento estábamos teniendo todas las reuniones en virtual. Ha sido bastante natural. Para la productividad, lo cierto es que se han dado herramientas, todos en el banco todos tenemos un portátil, o sea que toda la parte tecnológica ha sido muy fácil. Nos han enseñado a utilizar mejor las herramientas que teníamos, pero ha sido bastante natural. Y luego ha habido mucho soporte que quería también, aunque no sea mi tema, pero creo que es importante, desde recursos humanos se nos ha dado soporte a la productividad, pero también a la emoción, ¿no? De hecho, han creado un ciclo de cafés del bienestar, ¿no? Un poco en el que distintos expertos han venido a contarnos también un poco cómo gestionar los miedos, cómo gestionar la incertidumbre. O sea, que ha habido un poco soporte en todos los sentidos y yo creo que eso ha hecho que
más allá de que esto es lo que es y que no es gratis si quieres, pero y que nos afecta a todos, pero yo creo que en ese sentido el banco ha dado un soporte bastante holístico, ¿no? Tanto desde un punto de vista de productividad profesional como un soporte emocional a los empleados permanente. Muchas gracias, Miriam. Gabriela, ¿vosotros cómo habéis gestionado esta situación? A ver, nosotros hemos, a nivel de productividad no ha habido ningún cambio, hemos seguido trabajando muchísimo en remoto. Lo que hemos organizado muchas reuniones con el Country Manager de Iberia, todos los días tenemos una reunión, sobre todo en la primera fase de crisis, de closure. El Country Manager estaba en contacto constante con todo el equipo español y eso ha sido súper interesante. De manera muy informal, hemos hecho también, por ejemplo, la camiseta Context. Cada día un empleado se ponía una camiseta diferente o divertida para un poco a nivel emocional, ¿no? Que la gente se relajara y que no viviera este momento de manera dramática. Hemos creado una plataforma interna que se llamaba /coronavirus. Nosotros tenemos como una intranet como todas las empresas. Y en este link nosotros teníamos todos los recursos para estar al tanto de lo que teníamos que hacer, cómo mejorar nuestro work-life balance trabajando desde casa, algunas indicaciones muy claras y algo muy inusual, cómo podíamos nosotros, padres de familia, gestionar el trabajo desde casa con niños pequeños. Y hemos dado indicaciones muy claras de cómo poderlo gestionar porque nos hemos dado inmediatamente cuenta de que este era un factor muy, muy delicado y que habíamos notado desde el principio algunos empleados en crisis sobre este punto de vista, porque hay empleados que se sentían culpables de no poder trabajar lo suficiente porque tenían niños pequeños. Y en relación a este punto hemos creado un programa que se llamaba Emergency Family Accommodation. O sea, todas las personas, madres y padres de familia o hijos de personas ancianas pueden tomarse hasta cuando termine la emergencia COVID hasta 60 días de time off para dedicarse a los niños o para dedicarse a los padres ancianos. Obviamente hay que justificar el por qué se está tomando este permiso pagado, pero es una grandísima ayuda, sobre todo en los primeros fases ha sido una gran ayuda porque los colegios estaban cerrados, los centros de vacaciones de verano estaban cerrados y con niños pequeños es realmente muy, muy duro poder trabajar a niveles altos. Hemos pensado también nosotros a la mental health. Por ejemplo, hemos creado unos programas que se llama Employee Assistance Program, con unos psicólogos a disposición para quien tenía problemas de, por ejemplo, quien vivía solo, quien ha vivido solo por 3 meses, que seguro ha tenido algunos problemas, sabía que tenía un número que podía llamar y poder recibir ayuda. Además, hemos pensado también en la parte física. Además de la productividad, hemos organizado virtual yoga, virtual workouts con un entrenador. Por ejemplo, hemos encontrado un entrenador italiano que vivía en Madrid, que hablaba perfectamente los 2 idiomas, y para crear un sentido común de unión entre los 2 equipos, que fueron los más impactados inicialmente, Italia y España, el entrenador entrena todavía hoy y hasta finales de diciembre a los 2 equipos todos juntos todos los días a las 5. Y bueno, y esas iniciativas han sido muy, muy, muy apreciadas porque estar encerrados en casa varios meses ha sido muy duro para muchísimos de nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Un apoyo increíble tanto a nivel emocional como para mantener este sentido de pertenencia, ¿no? Y la comunidad. José Luis, ¿nos puedes contar algunas de las iniciativas que habéis lanzado vosotros? Nosotros hemos estado trabajando bastante nosotros con vosotros. Sabemos que también tenéis una red de apoyo y en cuanto a formaciones y todo. ¿Nos puedes contar un poquito? Hemos tenido muy activos instrumentos que se han mostrado tremendamente eficaces. Hay uno que pasamos muchas veces por alto, pero que es simple. Todos los días, mientras ha durado esto, por lo menos los 3 primeros meses, hemos tenido un comité de dirección al día. Nos reuníamos todos los días a la misma hora, a las 12:30 de la mañana, para hablar de cuál estaba siendo el impacto de la pandemia en la compañía, en la plantilla. Empezamos por ahí y luego seguíamos hacia el resto de España y Portugal y sobre todo cuál estaba siendo el impacto
en el sector eléctrico y nuestros mercados desde el punto de vista de la producción y del consumo. Muy operativo todo. Ha sido un gran acierto. Yo lo agradecía mucho la reunión de las 12:30 porque daba también un poco de consuelo, ¿no?, ante tanta mala noticia. El ámbito de comunicación interna ha sido tremendamente activo, que ha sido otro gran acierto, y ahí Recursos Humanos ha hecho muy bien su papel. Y luego hemos conseguido crear argumentos que nos han unido a todos los empleados de la plantilla. Y ha habido uno que a mí me ha parecido también tremendamente acertado, y es que desde el principio hicimos un programa de apoyo, digamos, a la comunidad. Organizamos con unas dotaciones presupuestarias muy generosas para lo que es la práctica habitual, pues entregas de material sanitario y de colaboración con residencias, con las comunidades autónomas. Hicimos importación de material sanitario directamente para que fuera entregado a los responsables de sanidad de las comunidades autónomas, e hicimos una campaña entre los empleados también para que se produjeran donaciones, que ha sido un éxito clamoroso. Yo creo que esos argumentos, que son al final, si quieres, bastante anecdóticos, pero se han constituido en el gran elemento integrador en un periodo muy complicado, históricamente complicado. Muchas gracias, José Luis. Me gustaría que ahora habláramos de la vuelta a la oficina y sobre todo de este momento, ¿no?, también para compartir esta experiencia y poder ayudarnos los unos a los otros. ¿Cómo lo estáis gestionando? ¿Cómo estáis preparando los espacios? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con varias empresas en las cuales, para que ellos tengan sus equipos deslocalizados, vienen a distintos centros y centros ya preparados a nivel de seguridad. ¿Qué estáis haciendo vosotros al respecto? Y me interesa también saber el proceso de decisión, el proceso organizativo, la rotación. ¿Cómo estáis asegurando que el espacio sea flexible y al mismo tiempo que sea seguro? Seguimos el orden, si queréis. Miriam. Sí. Bueno, nosotros la verdad es que la adecuación del espacio ha sido uno de los puntos fundamentales desde el inicio, y nos hemos ido un poco adaptando también a las recomendaciones gubernamentales. Entonces, en el caso de España en concreto, pues cuando había una distancia de 2 metros entre personas que teníamos que mantener, pues lo que se ha hecho ha sido, bueno, seleccionar los puestos que podían ser ocupados y los que no, y entonces se han asignado ese puesto a una única persona, fuese o no fuese su puesto anteriormente, y entonces básicamente estábamos en una posibilidad de ocupar aproximadamente el 45%, te hablo de la referencia a la ciudad financiera. Con el cambio de regulación a 1,5 metros, prácticamente toda la ciudad financiera, prácticamente todos nuestros centros corporativos, excepto piezas un poco más concretas de espacios más colaborativos en los que esa distancia no podía mantenerse con un uso normal, prácticamente todo cumple con esa normativa. Entonces, en los espacios colaborativos en los que no se cumple, pues se han ido tomando decisiones pues dependiendo del caso concreto, bien con reducción de aforos o bien con instalación de mamparas. No te sé dar el dato técnico, pero porque no es mi función, pero sí se han cambiado los sistemas de ventilación de los edificios, incrementando mucho la ventilación de los mismos y la toma de aire de fuera, o sea, el cambio completo del aire dentro de las oficinas, y después muchísima gestión sobre todo de los servicios. Eso sigue estando bastante afectado. Nosotros nos estamos incorporando poco a poco y tanto a las sucursales como en las oficinas centrales, y entonces los servicios, los restaurantes, las medidas de seguridad son muy estrictas. Las distancias de 1,5 metros entre las personas están continuamente... los empleados las siguen, pero de todas maneras tenemos un equipo de seguridad que está asegurándose que eso sea así. Todos los días nos ofrecen mascarillas, guantes, tenemos
gel hidroalcohólico por todos los sitios, bueno, recomendaciones de usos de los distintos espacios. La verdad es que la vuelta a la oficina se está haciendo pausada y poco a poco, pero de una manera muy segura. La sensación, desde luego, en las oficinas corporativas es de total seguridad. Muchas gracias, Miriam. Has dicho que el aforo lo habéis mantenido al 45%, ¿no? No, ahora ya está, o sea, no estamos todos, pero potencialmente podríamos ocupar el 90 y mucho por ciento del espacio, porque ya estaba hecho de modo que mantenía esas separaciones. Vale. Hablo de España, no Claro. en todos los edificios es exactamente igual. Los edificios que tenemos en el centro de Madrid han necesitado un poco más de actuación, más de instalación de mamparas, pero ahora mismo en España casi la totalidad del espacio podría ser utilizado, aunque no lo está siendo, pero poco a poco lo irá siendo y está listo para utilizarse, cumpliendo todas las normativas de seguridad, los protocolos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Miriam, vosotros sois un equipo más pequeñito en España. ¿Cómo estáis gestionando el espacio en cuanto a la vuelta a la oficina? Gabriela, ¿no? A mí Gabriela, perdón. Sí. He dicho Miriam. No, pero sí, lo de equipo pequeñito me ha descolocado. Sí. Que no debía decir. No, nosotros somos un equipo pequeño en España y en Italia también. A ver, ¿cómo funciona LinkedIn? Funciona a LinkedIn todo a nivel global. O sea, tenemos instrucciones a nivel global. Lo que se aplica a la oficina de Madrid se va a aplicar en la oficina de Italia, se va a aplicar en la oficina de Dublín y todo. O sea, que hay unos expertos de Workplace que están gestionando la vuelta a la oficina. Aún nosotros no hemos vuelto a la oficina y aún no tenemos indicaciones exactas de cuándo vamos a volver a la oficina. Muy probablemente España va a volver a mediados de septiembre. No vamos a volver al 100%, vamos a volver con unos 30-40% de empleados en la oficina. Vamos a mantener las distancias, vamos a decir quién se sienta dónde. No va a ser, lo hemos dividido en 3 fases de momento en la vuelta a la oficina. La fase número 1, que durará desde septiembre hasta finales de octubre, que es la fase en la cual vamos a volver muy poquitos, no vamos a poder utilizar la sala de reuniones, no podemos estar en la misma sala 2 personas juntas, no van a poder entrar los clientes, hay que gestionar bien la cuestión de los ascensores porque estamos en un edificio donde están otras empresas también, entonces ahí estamos valorando si entrar de un horario muy probablemente de 8 a 8 y media entra un grupo, de 8 y media a 9 va a entrar otro grupo. Y esto hasta octubre. De octubre a diciembre muy probablemente va a ser la fase 2. Esto de todas formas depende de cómo va a ir la pandemia y si hay riesgo de nuevos lockdowns en todo el globo. Y la segunda fase vamos a poder volver un poco más, vamos a poder utilizar la sala de reuniones, vamos a poder estar 2 o 3 empleados en una sala de reunión, depende de la sala de reunión obviamente. No van a poder volver los clientes. Entonces hasta enero de 2021 no sabemos si vamos a poder acoger los clientes en las oficinas y si vamos a poder organizar eventos también pequeños. O sea que hasta ahora no tenemos indicaciones exactas de cuándo vamos a poder acoger a externos en nuestra oficina. Y esto es un pain para nosotros, pero evidentemente han hecho todos sus análisis y no se sienten seguros de volver a abrir al 100%. ¿No sabéis cuándo? No nos han dicho más o menos una fecha. No, aún nos ha llegado la comunicación de corporate, llegan desde Estados Unidos, nosotros somos una multinacional americana, de Estados Unidos gestiona la comunicación y con Europa, y Europa nos han dado solo estas indicaciones, esas 3 fases hasta diciembre, a menos que no pase algo. Entonces, claro, si pasa algo, cambiará toda la estructura. Y además no es todavía oficial por la vuelta, o sea que estamos esperando más indicaciones. Claro. José Luis, tu caso es muy diferente, sobre todo en España, y es un equipo de casi 10.000 personas. Cuéntanos cómo lo estáis gestionando vosotros, la vuelta a la oficina. Pues hemos puesto en marcha, llevamos trabajando tiempo en un plan volver, que se enfrenta pues a mucha incertidumbre, como la situación misma. Tenemos
la ventaja, y es que hay una prisa relativa porque más o menos un tercio de esas 10.000 personas no salió del puesto de trabajo, que son los quienes tienen la responsabilidad de mantener la operativa del proceso de producción y distribución eléctrica, y por lo tanto eso que pudiera ser lo más urgente pues está bien salvado, y lo hemos salvado pues muy bien, extremando las medidas de higiene y de separación de puestos. El resto, que son las áreas de apoyo, pues la verdad es que estamos todavía intentando tener más claro qué hacer y cómo hacer, pero en este momento la verdad es que hay mucha incertidumbre. No queremos equivocarnos, no queremos poner en riesgo en ningún momento la salud de ninguno de nuestros empleados, y por lo tanto somos tremendamente cautelosos. Yo creo que la vuelta del verano nos dará un poco de claridad, y veremos cómo evolucionan los remedios a la pandemia, si es que los hay, y yo creo que eso será determinante. Dicho lo cual, desde el punto de vista del diseño de los espacios, de la señalización, de las separaciones, de las reglas de uso de los edificios, estamos preparadísimos, pero esa es la parte más fácil de todo este proceso. La parte más difícil, la parte que tiene más incógnitas, es cómo va a evolucionar la situación sanitaria, y eso en este momento yo creo que es muy arriesgado. Muchas gracias, José Luis. Vamos a imaginarnos, que es lo más probable además, que durante mucho tiempo vayamos a tener que ir a la oficina 1, 2, 3 veces a la semana, y el resto tengamos que mantenernos o en casa o en un espacio como Utopicus. ¿Cómo gestionar esta diferencia, esta deslocalización de equipos? Nos preguntan también, estoy aquí contestando, estoy vinculando muchas preguntas que nos van haciendo, nos preguntan sobre qué hacer con estos espacios vacíos, si estáis pensando en rentabilizarlos de alguna manera, qué ocurre con los espacios que se quedan vacíos, o si nunca se van a quedar vacíos también por la rotación constante de los empleados. Y haciendo alusión al título de esta charla, que es la transición de espacios flexibles a personas flexibles, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo para facilitar esta adaptabilidad en las personas? ¿Cómo creéis que tiene que ser este profesional de hoy en día, que se tiene que adaptar constantemente a nuevos escenarios? Más que nada lo que os estoy preguntando es cómo gestionar este modelo híbrido, y qué estáis haciendo vosotros para gestionarlo, o qué se os ocurre, retos que tengáis, ideas. Empezamos por Miriam, que ya estamos con este orden. Bueno, nosotros la verdad es que efectivamente, como dices, pues todo esto nos ha roto algunas resistencias, y como decíais, pues ha funcionado todo bastante bien. No era una cosa que estaba esperada ni preparada, pero ha funcionado bastante bien. Entonces nosotros lo que nos parece prudente es ver cómo funciona esto en nuestra realidad. Más allá de esta crisis. Entonces, tenemos que estar preparados para estas crisis, pero además para nosotros el modelo híbrido tiene más que ver con nuestra normalidad como empresa. Entonces, hemos creado un equipo que estamos ya revisando las distintas implicaciones de esto que hablas tú, que llamas tu modelo híbrido, y un poco viendo cuáles son las implicaciones y en qué tipo de cosas tenemos que trabajar para entender dónde está nuestro equilibrio. No sé si hay un equilibrio mayor de teletrabajo o no, pero ver un poco dónde está nuestro equilibrio y dónde somos más eficientes. Al final lo que entendemos es que el espacio va a ser un reflejo de lo que sea que se decida, que es nuestro modelo como empresa. Y si sobra o no sobra espacio, pues dependerá de cuál es ese modelo de empresa. Creemos que al final desde nuestro punto de vista, la empresa sigue siendo, el espacio físico de la compañía sigue siendo tanto o más importante que antes. Entonces, lo que hay que ver un poco es cómo definimos el modelo en el que vamos a trabajar para después diseñar el espacio conforme a ese modelo y repensar el espacio conforme a ese modelo. Ahora tenemos muchos edificios vacíos, pero en algún momento esperamos que podamos tomar decisiones en una situación normal, no
no en una situación de pandemia que bueno, es la que es, pero no es la normalidad, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Gabriela, ¿vosotros cómo pensáis gestionar este modelo a partir de ahora? Bueno, lo que hemos hecho nosotros es hacer varios sondeos internos con el equipo, con todos los equipos a nivel mundial. El equipo español en particular salió la necesidad de volver a la oficina. O sea, la mayoría de nuestras personas quieren volver a la oficina y quieren un modelo híbrido, como estás diciendo tú. O sea, poder decidir según tus necesidades si ir a la oficina o quedarse en casa. Y según estos resultados, nosotros estamos trabajando en ello, y la intención es dar la posibilidad a quien lo necesite de efectivamente volver a la oficina, y a quien quiera se puede quedar en casa. Hemos dado en nuestra plataforma interna en go/coronavirus algunas indicaciones específicas para trabajar en casa y ser productivos, porque sabemos que hay áreas donde hay a veces tú que estás trabajando en casa, trabajas demasiado, pero hay momentos también en los cuales tus deberes de casa son más, ocupan más tiempo de lo que tienes que trabajar. Entonces estamos dando algunos guidance, además de ofrecer cursos en LinkedIn Learning para todo el equipo, para que entiendan cómo trabajar en casa. Diferenciar el espacio laboral del espacio personal en casa, coger pausas, descansar los ojos. O sea, estamos dando algunas indicaciones para que la gente empiece a acostumbrarse a este es el new normal. O sea que ahora ya no es rush rápido, tienes que encontrar la manera de trabajar y ocuparte de los niños. Ya va a ser la nueva normalidad, y los empleados tienen que entender que hay un espacio para la productividad y un espacio para ocuparse de las cosas de casa. Entonces, estamos trabajando mucho también formando a los empleados para que entiendan cómo gestionar esa situación, que no va a ser solo de ahora, pero que va a ser muy probablemente una situación futura. Muchas gracias, Gabriela. ¿Y José Luis? Pues apostando por la flexibilidad. Es tanta la incertidumbre que nos ha parecido que lo más prudente en este momento era tener espacios flexibles en edificios también que permitieran la flexibilidad, de manera que todas las negociaciones de los contratos de alquiler en los que estamos hemos intentado que podamos tomar metros y dejar metros. Yo creo que eso en este momento es crítico. Ser flexible y tener cintura ahí pues nos va a permitir adaptarnos rápidamente a cualquier situación. La tecnología, que es el otro elemento fundamental también, hemos avanzado mucho, está muy bien dotada la plantilla ahora mismo de elementos y la conectividad también ha mejorado de manera sustancial. Todo eso, los espacios, la tecnología, pues son comprables, ¿no? Uno puede adquirirlos y pues no hay barreras así de entrada. La gran cuestión, hablando del título de la charla, es las personas flexibles, porque eso sí que tiene un tiempo de maduración complejo, eso no se puede comprar. Es decir, tener una plantilla que se adapte y que lo haga de manera rápida y proactiva, pues es lo más complicado. La transformación cultural, sobre todo en plantillas con determinada edad y determinada trayectoria profesional, yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. Y lo que ha demostrado la experiencia, nosotros empecé refiriéndome a la necesidad de conciliar lo personal y lo profesional y el esfuerzo que hemos hecho porque eso fuera posible, es posible que estemos ahora en la situación inversa, que la gente se da cuenta de que se concilia peor estando en casa que cuando estaba en la oficina. Esa es la gran cuestión. Claro. Pues muchísimas gracias. He ido uniendo las preguntas que nos iban haciendo a las preguntas que yo os hacía, por lo tanto ya no quedan muchas preguntas y es la hora.
Muchísimas gracias, José Luis, Miriam, Gabriela, por esta charla tan interesante. Tenemos muchos retos por delante, muchas reflexiones sobre las cuales actuar y pensar. No sé si queréis decir algo más antes de acabar. ¿No? Vale. Perfecto. Gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esta charla os la vamos a volver a enviar por email. Estamos en YouTube y recibiréis más invitaciones a nuevas charlas de Inspiring Workplaces para investigar sobre nuevas formas de trabajar y gestionar personas ya a partir de septiembre. Será nuestro próximo evento. Muchísimas gracias a todos y gracias a los tres. Gracias a ti y gracias a vosotros. Adiós. Un saludo.